problema es el siguiente. Aquí tenemos una bombona de metano. O sea, el gas es típico de las cocinas. Y tenemos metano, que se encuentra a 4 atmósferas. Y a una temperatura de aproximadamente 27 grados centígrados. Prácticamente la temperatura ambiente. Aquí hay un manómetro en esta bombona y un termómetro. Y vamos a suponer que hay mucho gas, que es una bombona llena de gas, ¿verdad?, que no se va a afectar mucho cuando le saque una cierta cantidad de allí. Esa bombona está conectada con un tanque a través de una tubería y una válvula. Que al principio está cerrada. Y acá tenemos un tanque que inicialmente está vacío. Acá al principio los moles que hay de metano iniciales, o sea, N-1 del metano, simplemente N1, sabemos que es metano, es 0. O sea que está totalmente vacío. Y se sabe que ese tanque tiene un volumen B1 igual a 10 litros. O sea, ese es el tamaño de este tanque. Luego, el proceso es el siguiente. Abra la válvula. Abro la válvula esa. ¿Qué ocurre? Obviamente que si esto está vacío, la presión ahí es 0, la presión 1. Y como esto está vacío y la presión es 0 y esto está a 4 atmósferas, pues simplemente este tanque va a tratar de llenarse, o se va a llenar, o el metano va a ocupar el tanque. Entonces, efectuamos un proceso. En la condición final del proceso tenemos la bombona, tenemos la válvula, pero ahora voy a tener un conjunto de condiciones en el tanque. En primer lugar, el tanque se llenó, porque como es un gas, ocupó el volumen que tiene el recipiente. O sea que si antes tenía B1 igual a 10, y este es un tanque rígido, puede ser un tanque de hierro, de acero, de aluminio, etc. B2 es igual a B1. Y me dice lo siguiente. Abra la válvula y ciérrela cuando la presión que mide el manómetro que está colocado aquí es igual a 4 atmósferas. O sea que cuando el tanque alcance una P2 igual a 4 atmósferas, cierre la válvula. En ese instante, también, de acuerdo a lo que se observa en el problema, me dicen que la temperatura aquí en la entrada del gas que está pasando aquí es aproximadamente 27 grados centígrados. O sea que es igual a la temperatura que tiene el gas dentro aquí. Aproximadamente. Vean esos dos datos. Con esa información,
Otro dato que me dan, me dicen que como esta bombona la puedo imaginar llena, muy grande, ¿verdad? O sea que lo que yo saque de gas es poco comparado al volumen que tengo acá. Me dicen también que al final el manómetro que está colocado aquí marca también una presión de entrada de aproximadamente igual a 4 atmósferas, o sea que todo tiene 4 atmósferas. Dado eso, me preguntan, ¿cuánto mide la temperatura que hay en el punto 2? O sea, si eso ocurre, ¿qué temperatura marca el termómetro ahí después que esto está lleno acá? ¿Cuánto vale la generación de entropía? Mejor dicho, haga un análisis termodinámico del proceso. También me dicen que esto está aislado térmicamente de los alrededores. Vea que este tanquecito lo tenemos aislado térmicamente. Y si está aislado térmicamente, ¿cuánto vale la transferencia de calor? Entonces no significa que en este proceso el calor es igual a cero. Calor transferido. Entonces, este es un sistema con acumulación. Vemos que aquí no hay nada de materia y luego al final tenemos una cierta cantidad que no conocemos. Entonces nos dicen, bueno, ¿y cuántos moles hay entraron al tanque? ¿Cuántos hay en el tanque al final? Bueno, cuando uno tiene un problema de este tipo, lo que vamos a hacer lo que hicimos hace rato, un balance de masa, un balance de energía y un balance de entropía para ver qué podemos manejar. El balance de masa nos dice que la masa que entra menos la masa que sale es igual a la masa que hay en 2 menos la masa que hay en 1. Esa masa la puedo expresar en gramos, kilogramos, moles, cualquier unidad. Bueno, veamos qué términos tenemos aquí. Masa que entra al sistema, y el sistema va a ser esta superficie, el tanque, donde vamos a almacenar ese metano. Siempre marquen con puntos suspensivos su sistema. Esto ayuda a visualizar lo que está pasando. Pero obviamente que captamos de una vez que aquí hay una masa MSV que está entrando al sistema. No hay masa que sale. Entonces este término masa que sale es 0. Masa 2 sí hay, porque acá se llenó esto. Hay una masa 2 que no conozco. También me piden, bueno, ya se la había escrito aquí. ¿Cuántos moles hay ahí? Masa 1, ¿qué es la masa que hay aquí? 0, porque está vacío. Entonces, este término es 0. Entonces, el balance de masa me dice que la masa que hay en 2 es igual a la masa que entró. ¿Y cuánta masa entró? Uno se mueve en esta dinámica, en este tipo de problemas. Tiene que buscar esas variables. Bueno, el balance nos está diciendo, caramba, usted no conoce ni la masa 2 ni la masa que hay en la entrada.
¿Y cómo calcularía yo la masa en 2? Ahorita tenemos que hacer una suposición para poder trabajar. Yo voy a suponer que eso es un gas ideal monoatómico, para poder tener una ecuación, para poder calcular la masa. Se ven en la necesidad de por qué debo yo asumir cosas. Ahora debo asumir que hay una sustancia típica allí. Si hubiera agua líquida, utilizaría las tablas termodinámicas del agua para buscar esa información. O una ecuación de estado con variables reducidas, o con discrepancias que las vamos a ver más adelante, un Rayleigh-Kwon o un Lee-Kessler. Hoy, como no tenemos esa cultura, pues nos vamos a contentar con decir que lo que tenemos allí es un gas ideal diatómico, porque tenemos metano, se nos puede aproximar a eso. Entonces, si eso es verdad, presión 2, volumen 2, es igual a N2RT2. Puedo calcular los moles 2 si conozco el volumen 2, que lo conozco, y conozco la P2, pero no conozco la T2. O sea que al momento la cosa está parada porque no conozco la temperatura de esos dos. Como tenemos la imagen del problema, lo voy a borrar. Bueno, el balance de energía nos dice que el calor menos el trabajo es igual a la masa que sale por la entalpía que sale menos la masa que entra por la entalpía que entra más M2U2 menos M1U sub 1. El calor, por lo que dijimos, 0, porque está aislado térmicamente. Trabajo de eje. ¿Habrá algún eje aquí? 0, entonces. Además es rígido el sistema. Si hay un trabajo, que es el trabajo de flujo que está entrando, pero ese ya está contabilizado en la entalpía. ¿De acuerdo? Porque dijimos el término P sub E, B sub E, ese es el trabajo de flujo. Ya está metido dentro de la entalpía, que es un más ese trabajo de flujo. Entonces, este término es serio. ¿El término de salida existe? 0. ¿El término inicial existe? 0. Entonces nos dice que 0 es igual a menos la masa que entra por la entalpía que entra más la masa que hay en 2 por U sub 2. Y como la masa que entra es igual a la masa que sale, este término se nos va. Y llegamos a que la entalpía de la entrada debe ser igual a la energía interna en el punto 2. Y aquí viene algo interesante que se utiliza mucho en termodinámica. Yo sé cuánto vale el diferencial de entalpía. Diferencial de entalpía para un gas ideal, que es la consideración que vamos a subir, es C sub P de T. Entonces, recordamos que el diferencial de entalpía es C sub P derivada de T. Pero yo aquí no tengo un diferencial de entalpía, sino una entalpía en un punto. Entonces tengo que integrar esta ecuación. Entonces, la integral de la derivada de H es igual a la integral de C sub P de T. Pero para integrar necesito dos niveles.
Como no tengo uno de ellos que es a la condición de entrada o la condición de salida, pero me falta uno. Entonces escojo un nivel de referencia. Esto es fundamental porque nosotros vamos a hablar de niveles de referencia desde este instante hasta que terminemos el curso. A intervalos hablaremos de ello. Y las tablas termodinámicas que ustedes van a manejar mañana, o vamos a manejar mañana, que son las del agua, tienen un nivel de referencia para estimar la entalpía de cualquier condición, entropía, volúmenes, etcétera, del agua. Aquí vamos nosotros hoy a utilizar un nivel de referencia para calcular la entalpía del gas ideal en un cierto punto, particularmente en la entrada y salida. Pero como yo no conozco ahorita ningún nivel de referencia y pudiera utilizar cualquiera, yo voy a utilizar uno genérico. Entonces voy a decir lo siguiente: la integral del diferencial de H desde un nivel de referencia del gas donde la entalpía es H sub 0. Desde un nivel de referencia donde la temperatura es T sub 0, que es la temperatura que yo voy a escoger para el nivel de referencia, que puede ser 0 grados Kelvin, 25 grados centígrados o el que yo quiera. Pero como ahorita no voy a especializar nada, voy a llamarlo T sub 0. A esa temperatura T sub 0, la entalpía es H0. Entonces, la entalpía de entrada sería ahora H sub 0, desde H sub 0 hasta la entalpía de entrada, donde T sub 0, donde la T es la T de entrada. Y acá yo puedo deducir que la entalpía en la entrada menos la entalpía en el nivel de referencia, S sub P por la temperatura en la entrada menos la temperatura en el nivel de referencia. Y cualquiera puedo escogerlo. Voy a definir mejor el nivel de referencia. Y esto se hace siempre. Como yo tengo una sustancia pura en una sola fase, yo necesito dos variables para especificar el estado del sistema. Entonces voy a decir que a T sub 0, P sub 0, la entalpía es H sub 0. O sea, las dos variables para definir el nivel de referencia es que a T sub 0, P sub 0, H es igual a H sub 0. Esto puede ser 25 grados centígrados y una atmósfera o cualquier otro. Y la energía interna en ese nivel de referencia es U sub 0. Y la entropía de ese nivel de referencia es S sub 0. Y el volumen en ese nivel de referencia es B sub 0. Dado T sub 0 y P sub 0, yo puedo calcular la entalpía H sub 0 y la energía interna U sub 0. Y conociendo dos de esas variables, yo puedo calcular también B sub 0, S sub 0. O mejor dicho, si conozco T0 y P0, conozco U sub 0, H0, S0 y B sub 0. Porque no necesito más nada. Muy bien. Entonces yo voy a sustituir ahora, o vamos a sustituir ahora, este término aquí. Pero ahora necesito también la energía en 2. Igual, como yo sé que para un gas derivada de la energía interna es CB derivada de T, hago lo mismo. Integral desde T sub 0 hasta T2, donde la energía interna es 2, desde T sub 0, donde la energía interna es U sub 0, hasta T sub 2, donde la energía interna es U sub 2. Y de acá me queda que U sub 2 es igual a U sub 0
más C sub B por T sub 2 menos T sub 0. Voy a meter esto acá. Si sustituimos, este problema se lo traje así, lo definí así, para que vean ustedes la implicación de un nivel de referencia y cómo jugar con estas cosas que nos van a ayudar a entender mucho más la termodinámica basada en niveles específicos de referencia como el que manejan las tablas. Bueno, si me vengo acá, dijimos que había quedado esto. Entonces sustituyo aquella ecuación. Entonces esto sería H sub E, sería H sub 0 más C sub P por T sub E menos T sub 0, y esto es igual a U sub 0 más C sub P por T sub 2 menos T sub 0. Y ahora el objetivo que tiene uno es que cualquiera que sea el nivel de referencia, le va a dar lo mismo. Yo ahora voy a tratar de eliminar esos T sub 0, P sub 0, C sub 0, para que no me quede ninguno de ellos. Yo aquí voy a jugar un poquito con el álgebra termodinámica, vamos a decir. Lo primero que nada, aquí tengo CP y aquí tengo CB. Caramba, ¿cómo juego con esto? Bueno, no hay ningún problema, porque nosotros sabemos que CP menos CB es igual a R para un gas ideal. Entonces yo pudiera decir que CP es igual a C sub B más R, entonces me aparece el CD que lo puedo eventualmente eliminar, que es lo que pretendo. O viceversa, sustituyo, despejo CB y meto aquí CP. Pero allá tengo CP trabajando igual. Vamos a hacerlo así como lo tengo aquí. Entonces, H0, CP es CB más R. Esto siempre se hace. CP, esto es igual a CB más R por T sub E menos T sub 0. Esto es igual a U sub 0 más C sub B por T2 menos T sub 0. Aquí, esperanzosamente, puedo observar de una vez la cosa. C sub B menos C sub B por T sub 0. C sub menos C sub B por T sub 0. Se me va. Déjenme por uno. Observan la idea. Caramba, aquí tengo H0 y aquí tengo un C. Pero bueno, yo sé que H es igual a U más P por B. Entonces, H0 debe ser U sub 0 más P sub 0, B sub 0. Entonces, meto esto acá. Este es el juego. H0, U sub 0 más P sub 0, B sub 0 más C sub P más C sub P más R multiplicado por T sub E menos T sub 0 es igual a U sub 0 más C sub B por T sub 2 menos T sub 0. Aquí se me ve el otro, el U sub 0. Lo tengo acá y lo tengo aquí. Ya he eliminado dos. El CD T sub 0 y el U sub 0, U sub 0. Pero me falta P0 de 0. Pero P por B es igual a RT. O sea que P de 0 es RT 0. Aquí lo tengo, RT 0.
menos RT0 es TL0. Entonces se me va también, todos los niveles de referencia se me van. Y podemos desarrollar, digamos, vemos que todo se va. Entonces, U sub 0 más P sub 0, B sub 0, más C sub B por T sub E, menos C sub B por T sub 0, más R T sub E, menos R T sub 0, es igual a U sub 0, más C sub B, T sub 2, menos C sub B, T sub 0. Este se va con este se va con este y este se va con este. Queda. Voy a borrar esto acá. Lo que muestra este problema es un poco como la elegancia de la termodinámica, que si se manejan las cosas por criterio, tú llegas a una solución que me parece muy interesante, porque ves como todos los niveles de referencia se dan, y eso ocurre en cualquier problema. Por supuesto, hay que trabajar con la termodinámica. Entonces, lo que nos quedó fue C sub B, T sub E, más RT sub E, igual a C sub B, T sub 2. Aquí me queda T sub E, factor común de CB más R, igual a CB T2. Pero CB más R es CP. T sub E, C sub P, igual a C sub B, T sub 2. O sea que T sub 2, que es lo que estoy buscando, es T sub E por C sub P sobre C sub P. T sub 2 igual T sub E, C sub P y C sub P. Una expresión muy sencilla. Tengo CP porque dijimos que estábamos en presencia de una sustancia ideal diatómica, 7 medios de R, CB 5 medios de R. Conozco esos números, conozco la T de entrada, 27 grados centígrados, 300 Kelvin, puedo calcular la temperatura 2 en el tanque. Esa temperatura 2 da 420 Kelvin. Aumentó a medida que el gas se llenó. A medida que el tanque se llenó, la temperatura subió. ¿Cómo explica eso físicamente? Estamos vaciando una bombona que está a 300 Kelvin, cada 4 atmósferas, abrimos una válvula,
estaba vacía y empezó a llenarse, y a medida que se fue llenando se fue calentando. ¿Por qué? La bombona es adiabática. O sea, el hecho de que la primera ley diga algo no es condición necesaria y suficiente para que el proceso exista. El que verifica el asunto es la segunda ley. Bueno, vean ustedes lo interesante de hacer un desarrollo de cómo jugando inteligentemente con las ecuaciones, conociendo, uno llega a encontrar una solución. Bueno, conozco la temperatura T sub 2. Me dijeron, caramba, busque los moles que hay en 2. Bueno, tengo la presión 2, tengo la temperatura 2 y tengo el volumen 2, porque le dije que era 10 litros. Entonces, P por B igual a NRT2 nos da los moles. Ustedes lo pueden calcular. Esto implica de que el número de moles que hay en el tanque allí es 1.16 moles. Y eso es igual a los moles que entraron, porque al principio no había nada. O sea que esto también es igual al número de moles que entró. Vamos ahora a ver si el problema puede ocurrir. Voy a borrar todo esto. Ahora, la segunda ley. La entropía que entra con el flujo calorífico más la entropía que entra con la masa más la entropía que se genera menos la entropía que sale con la masa. Eso es igual a la masa que hay en 2 por la entropía que hay en 2 menos la masa que hay en 1 por la entropía que hay en 2. No sale masa, no entra calor, no hay nada al principio. Entonces pudiera calcular la generación de entropía, que sería igual a la masa por la entropía en 2 menos la masa por la entropía en la entrada. SG lo puedo calcular. Y aquí hay otra cosa intuitiva interesante. ¿Qué es esto? El sistema. Es el componente entrópico asociado con el sistema. ¿Y esto qué es? El componente entrópico asociado con los alrededores. O sea que ese sujeto es igual al componente entrópico asociado con el sistema más el componente entrópico asociado con los alrededores. Mejor dicho, ese G es igual al delta S del universo. Lo traía hoy acá cuando hablo de sistemas abiertos, porque me permite ver eso. Tengo una corriente que está entrando y tengo un impacto sobre un sistema. Y ese G me muestra esos dos componentes, que es el impacto del sistema y el impacto de los alrededores, que es lo que me está entrando. Y es lógico. Si la entropía, y ahorita vamos a ver esto, si la entropía ocurre y crece durante un evento irreversible,
irreversible. Y si lo único que ocurre durante el evento irreversible para predisponer esta situación es la generación de entropía, entonces la entropía que se genera debe ser igual a ese incremento entrópico que ocurre en el universo. Porque ¿de dónde va a haber ese incremento entrópico si no es de la generación entrópica? Porque cuando es reversible el delta S del universo es cero. Y si es irreversible crece. ¿Y crece por qué? Porque se crea entropía. Intuitivamente, ese crecimiento de la entropía del universo debe ser numéricamente igual a la generación de entropía del sistema. ¿Lo visualizan? Mediten, reflexionen sobre esta conexión. El delta S del universo es numéricamente igual a la generación de entropía. Vamos a calcular. De esta ecuación que ya escribimos, S sub G es M2 S2 menos M sub E S sub E. Bueno, aquí me voy con la misma idea. M2 por la entropía en 2 es igual a la entropía en un nivel de referencia. Ahorita no voy a escribir la ecuación porque ya escribimos la de la entalpía y de la energía interna y sabemos qué es lo que vamos a hacer. Esto es igual a la entropía en un nivel de referencia más, oye, ya no podemos integrar las ecuaciones mentalmente, más C sub P neperiano de la temperatura en 2 sobre el nivel de referencia menos R neperiano de la presión en 2 sobre la presión en el nivel de referencia. O sea, estoy integrando la ecuación común y corriente, que ya a este punto debe ser común y corriente. Menos M sub E por la entropía en la entrada, ese es 0, más C sub P neperiano de la T de entrada sobre T sub 0, menos R neperiano de la presión de entrada sobre la presión 0. M2 es igual a ME. Entonces podrán ver, M2 S0 se me va con menos ME S0, porque ME es igual a M2. M2 C sub P neperiano de T sub 0 se me va con menos ME C sub P neperiano de T sub 0. O sea, desarrollo el logaritmo ese. C sub P neperiano de T sub E menos C sub P neperiano de T sub 0. ¿Lo captan? M2 menos M2 R neperiano de P0 se me va con menos ME menos por menos más R neperiano de P0. Todos los ceros, todo el nivel de referencias se va. Pero de manera elegante, ¿no? Se va todo. Y lo que me queda es que la generación de entropía es igual a M2 por Cp neperiano de T2 ME Cp neperiano de T sub E, o sea, neperiano de T2 sobre T sub E. Y M es el mismo para ambos, porque la masa que entró igual a la masa que salió. O sea que este término es ME C sub P neperiano de T2 sobre TE. Y este es M2 menos M2 R neperiano de P2 menos M R neperiano de P sub E. O sea, menos M2 por R neperiano de P2 sobre P. Este número lo conozco, pero P2 es igual a P. ¿Ok?
Porque dijimos que la presión de entrada es 4 atmósferas y la presión en el tanque es 4 atmósferas. O sea, de periano de 1 es 0. O sea que este término nos va a dar 0. Y la generación de entropía va a ser igual a este número. O sea que ese G es la base en 2, que creo que dijimos 1.16 moles, multiplicado por 7 medios de la constante R, que es 1.987 calorías por Kelvin, de periano de 500, la temperatura fue C2 que calculamos, 420 Kelvin, entre la temperatura de entrada 300 Kelvin. Número me dio a mí, ahora chequeémoslo, 2.73. Calorías Kelvin. Mayor que 0, el proceso es factible termodinámicamente. O sea que si se calienta el gas, cuando abro esa válvula y lo lleno, se cambia. ¿Cómo aplicar teóricamente eso? Es la intuición que quisiera que ustedes, a través de este video que están viendo, lo puedan predecir, a ver si lo pueden explicar físicamente un poquito más. Ven lo interesante y lo fácil, vamos a decirlo relativamente, de desarrollar un problema de